¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Justamente nos quedamos en las anualidades, ¿no? Bien, en tal sentido, ya vimos lo que es el interés simple e interés compuesto y cómo estos pueden constituirse en una forma a través de la cual nos pueden facilitar el cálculo del interés, ¿no? Muy importante hasta ahí. Pero la pregunta está, existen diferentes flujos de efectivo que no solamente son un único flujo, que quiero decir, un solo pago, ¿no? Un pago y un vencimiento, sino que forman parte de un sistema periódico de flujos. Para darte un ejemplo, tu sueldo. Cuando tú percibes tu sueldo, lo haces de manera periódica, ¿no? Cada mes vas a recibir un sueldo, un ingreso del trabajo que tú realizas. Ese importe tú lo vas a recibir en base a un contrato. Ese contrato va a indicar que tú vas a recibir un importe fijo, ya estipulado en el contrato, cada mes, ¿no? Entonces, este lo vas a ir recibiendo cada mes, ¿no? El mismo y el mismo, ¿no? Cada mes, cada mes, cada mes. Yendo justamente en ese sentido, debemos de desarrollar una condicionante, ¿no? Una condicionante, ¿no? Que yo puedo proyectar a futuro, seleccionando una tasa de interés adecuada, cuánto valen estos mis sueldos por la duración de mi contrato, por ejemplo. O cuál es el valor presente de todo un contrato que yo tenga. Por ejemplo, yo soy contratado a plazo fijo, ¿no? A un año y ya tengo un sueldo que voy a recibir mensualmente. ¿Cuánto vale ese dinero al día de hoy? Ahí está justamente el factor fundamental, ¿no? Eso justamente nos va a señalar una de las claves fundamentales de muchas situaciones que tenemos dentro de nuestras vidas, ¿ya? Entonces, viendo ese enfoque, ya viendo ese enfoque, tenemos lo que se conocen como las anualidades. Las anualidades nos facilitan ese proceso de justamente poder valorar, ya sea como valor presente o valor futuro, ¿no? Eh, diferentes flujos que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿ya? Muy importante en ese sentido, chicos. Entonces, los flujos por renta, los flujos por rentas, se determinan de la siguiente manera. De la siguiente manera, pues vamos a hacer un pequeño gráfico para poder justamente identificar, ¿no? Para poder identificar cómo funciona una anualidad. Bien, mencionamos que una anualidad justamente es una serie de flujos constantes que van a repetirse en un periodo de tiempo, similar, ¿no? Mensualmente, bimestralmente, semestralmente, en un periodo de tiempo. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a representar en un gráfico este cálculo. A diferencia, lo vamos a hacer acá. A diferencia, vamos a ampliar un poquito. A diferencia del interés, lo vamos a dibujar por acá.
Vamos a hacer dos gráficos. En el interés compuesto, el punto era así. Yo tenía un valor inicial y un valor n final, ¿no? Y entonces yo necesitaba saber cuánto valía a esta fecha mi flujo inicial. Solamente uno. Pero por el contrario, en anualidades, este flujo no es único, porque acá si se fijan, este flujo es solo uno. Es solo uno. Pero sin embargo, cuando ya nosotros vamos a la parte de las anualidades, este flujo se percibe de esta manera. Tengo flujos diferentes que tienen el mismo valor. Aquí es mi año cero y yo estos flujos los voy a ir recibiendo de manera periódica, ¿no? Cada mes, cada bimestre, cada año, cada semestre, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a representar justamente el valor de la entidad. Entonces, en ese sentido, yo ya tengo una variable. Entonces yo tendría que calcular, por ejemplo, si yo quiero saber el valor presente o el valor futuro de esta serie de flujos, tendría que calcular uno por uno, ¿verdad? Uno por uno, ¿no? Pero las anualidades me ayudan, pues, porque todos estos tienen una condición en particular, que son el mismo monto. Y eso se conoce como renta, como renta. Estos importes conocidos como renta, ¿no? Son los flujos que percibo de manera fija y constante durante, pues, un periodo de tiempo determinado. Suele ser, pues, un periodo corto, ¿ya? Entonces, yo puedo hallar el valor presente de todos estos flujos o el valor futuro de todos estos flujos. ¿Ya? Entonces no necesito hacer uno por uno, sino más bien, por el contrario, encontrar un valor por cada uno de ellos. Entonces, en tal sentido, yo ya tengo este esquema. Ya tengo este esquema. Entonces, vamos a calcular la siguiente parte. Las anualidades. Entonces, este gráfico de acá se presenta de tres maneras. Se presenta una anualidad que se llama ordinaria, anualidad ordinaria. O también esta recibe el nombre de anualidad vencida, anualidad ordinaria o vencida. Esta anualidad no representa justamente una serie de pagos conocidos como renta, ¿no? Esta serie de pagos conocidos como renta o recepciones iguales, igual renta, ¿no? Pagos o cobros es igual a la renta que ocurren durante un número específico de periodos. Esta anualidad, esta es la parte más importante, ocurre al final de cada periodo. Entonces, son una serie de pagos iguales, que estos pagos o cobros iguales se perciben al final de cada periodo. ¿Qué quiere decir al final de cada periodo? Lo vamos a graficar para hacer una comparación con otra anualidad, ¿ya? Para que podamos entenderlo mejor. En ese sentido, tengo el siguiente cuadro, que son nuestras formulitas que vamos a utilizar. La anualidad puede valorarse, como decíamos en nuestro ejemplito del gráfico, el valor futuro de la anualidad o el valor presente de la anualidad, ¿no? Entonces yo tengo el valor futuro de la anualidad y el valor presente de la anualidad. Entonces yo tengo renta es igual a 1 más i elevado a n, y tasa de interés n tiempo, menos 1 dividido sobre la tasa de interés. Y la valoración de la anualidad ordinaria a valor presente, o el valor presente de la anualidad ordinaria, es igual
a 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a menos n sobre la tasa de interés, ¿verdad? La fórmula, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo de esto para que ustedes puedan resolver. Bien, ese es el primer tipo de anualidad. El segundo tipo, la perpetuidad. La perpetuidad. La perpetuidad, a diferencia de la anualidad ordinaria, existen ciertos hechos financieros que pueden representar de cierto u otro modo lo que es la perpetuidad. Una pregunta, ¿qué se entiende por perpetuidad? ¿Alguien que me podría indicar? ¿Alguien que me podría decir? ¿Qué es a largo tiempo, Lice? Ya es algo que es largo tiempo o algo que se va a recibir para siempre, ¿no? Algo que se va a recibir para siempre, ¿no? Y que no puedes determinar cuándo esta va a tener un límite. Eso es muy importante. Esa es una perpetuidad, ¿ya? El término perpetuidad, por ejemplo, utilizamos para el principio de empresa en marcha, ¿no? Empresa en marcha. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos cerrar nuestra empresa, o sea, nosotros no le vamos a colocar una fecha de caducidad a nuestro negocio, sino le vamos a decir, nuestra empresa yo la abro el día de hoy, pero, yo no voy a esperar que cierre de aquí a 10 años, de 15, no, yo quiero que funcione para siempre. Entonces, los flujos de caja que voy a percibir de este negocio son a perpetuidad. ¿Ya? Muy importante. Entonces, yo debo encontrar esa tasa para poder descontarlos o establecer una fecha de límite. Ya, muy importante. Eso, por ejemplo, un ejemplo de una perpetuidad. En tal sentido, entonces, ¿qué es una perpetuidad? La perpetuidad es cuando estos flujos llamados renta se perciben de manera constante y no sabemos cuándo es su límite. O dicho de otro modo, los vamos a percibir para siempre, ¿ya? Cuya renta, que son estos pagos o recepciones, los vamos a recibir para siempre. Esto sirve, por ejemplo, para valorar lo que son bonos perpetuos. En Bolivia existen estos bonos perpetuos o vitalicios, por ejemplo, los que son para los beneméritos, ¿no? Para los beneméritos, por ejemplo, entonces ellos tienen su bono perpetuo, ¿no? Hasta para siempre van a recibir un fondo, ¿ya? Eso es uno, bono perpetuo por beneméritos de la guerra. U otro es también para valorar las acciones preferentes, ¿ya? Las acciones preferentes, justamente las que nosotros cobramos una cuota de dividendo constante y fija, ¿no? Esa cuota de dividendo constante y fija, ¿no? Es, como bien decimos, la empresa no esperamos que cierre. Entonces, si yo poseo acciones en la empresa, pues esta nunca va a cerrar, ¿ya? Muy importante. La fórmula se convierte en esto. Valor, solamente puedo calcular el valor presente de la anualidad perpetua. ¿Ya? Solamente puedo calcular el valor presente de la anualidad perpetua. Entonces la fórmula es igual a renta sobre la tasa de interés. Nada más, esto es la fórmula de la anualidad perpetua. ¿Ya? Pero tú me dirás, ¿por qué la fórmula sale así? Pues principalmente porque el factor 1 más i elevado a la n menos 1, ¿ya? Esto se convierte en infinito, no tiene un límite, este factor de acá, ¿no? Todo este crecimiento
ya se termina convirtiendo en un flujo indeterminado. Entonces, si esto es indeterminado, esto queda 1 más 0. No hay forma de poder predecir el tiempo de crecimiento, ¿no? No hay una forma de decir cuánto tiempo va a crecer, porque la n que representa, la n justamente representa el tiempo de crecimiento, ¿no? Entonces yo digo a 10 años, 5 años, 20 años, entonces yo ya le coloco un límite. Sin embargo, este tiempo es infinito, lo que hace que mi expresión se convierta pues en 0. ¿Ya? Y de ahí R por 1, R, dividido entre la tasa de interés. No hay más, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Porque nos ayuda a poder valorar flujos futuros. Y eso es algo que muchas veces se ve en las empresas, ¿no? Algo que muchas veces lo vemos, ¿no? Que siempre estamos ahí, ¿ya? Muy importante, entonces. Y luego tenemos el último flujo, ¿ya? El último flujo, que es la anualidad de tipo anticipado. La anualidad de tipo anticipada está relacionada justamente con de estas rentas, los pagos o recepciones ocurren al final de cada periodo en la anualidad ordinaria, ¿verdad? Eso estamos claros. Pero en la anualidad anticipada, estos pagos y cobros ocurren al inicio de cada periodo. Al inicio de cada periodo. Y mi fórmula de la anualidad anticipada se representa así. Esta parte de acá es la misma que de la anualidad ordinaria. Es igualita. ¿Qué es lo que cambia? El último factor de capitalización. ¿Pero por qué aparece este factor de capitalización? Pues vamos a hacer un gráfico para comparar, para hacer una comparativa entre la diferencia de una anualidad ordinaria y de una anualidad anticipada. Vamos a agarrar aquí, vamos a hacer nuestro dibujito. Y aquí vamos a poner ordinaria. Y aquí vamos a colocar anticipada. Listo, ahí está. Bien, entonces ya tengo mi gráfico. Vamos a dibujar ahora las rentas. Aquí están las rentas. Las voy a hacer un poco más grandes. Vamos a hacer un espacio mucho más grande. Entonces tengo renta 1, 2 y 3. Aquí está, renta 1, 2 y 3. Ahí está, muy importante. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una anualidad anticipada y una ordinaria? Que en la anualidad ordinaria ya nos dice que las rentas son al final del periodo. En cambio, en la anticipada, las rentas son al inicio. ¿Cómo se representa en un gráfico esto? Pues de la siguiente manera. Yo voy a agarrar y voy a poner el momento ya en el que se paga. Esto se refiere al momento en que se paga. En anualidad ordinaria, para hacer el primer pago tiene que transcurrir todo este tiempo. Entonces, hoy me presto, hoy me financio y tiene que pasar un periodo para poder pagarla. Digamos que me presto hoy y el plazo de pago es cada mes, mensual. Entonces, en una anualidad ordinaria, el primer pago se va a realizar a fin de mes. Yo me presto el primero del mes, entonces el primer pago va a pasar un mes entero y recién voy a pagar el siguiente mes, ¿no?
un mes va a pasar y pago. Entonces, pasa un mes y al último día, cuando se está cumpliendo el último día, ahí pago, ¿no? Eso es la anualidad ordinaria. Sin embargo, ¿qué pasa en la anualidad anticipada? En la anualidad anticipada, ¿qué es lo que sucede? Yo debo pagar, yo me presto hoy el dinero, yo me presto hoy, pero, pero el primer pago lo voy a hacer al inicio. ¿Qué quiere decir? Me presto hoy, entonces hoy debo también hacer un pago. Renta 1, 2, 3, 4. Ah, entonces también voy a pagar el día de hoy una cuota al inicio, por eso indica, ¿no? Entonces yo hago el préstamo el día de hoy, yo me presto el día de hoy, y hoy voy a pagar también mi primera cuota, ¿no? Mi primera cuota. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá no hay un tiempo como acá, que debe pasar entre periodos, sino que justamente la entidad me dice que esta, ya está, pago el día que recibo el préstamo. Esa es la diferencia básica, ya, entre una anualidad ordinaria y una anualidad anticipada. La diferencia entre ambas anualidades, ya, muy importante, ¿no? Y pues en los ejercicios siempre te va a decir, ¿no? Los flujos se perciben al inicio, los flujos se perciben al final, ¿no? Eso te va a indicar, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, algo que quieran, algún comentario, alguna aclaración? Licenciado, buenas noches. Disculpe una consultita. ¿Y en qué tipo de casos se da esta anualidad anticipada? Ya. Muchas veces la anualidad anticipada suele darse cuando los contratos de financiamiento, ¿ya? Esto depende, por ejemplo, de los contratos, ¿no? Existen, por ejemplo, tipos de deudas, por ejemplo, de préstamos, sobre todo entre personas naturales, en los cuales, ¿ya? Yo necesito, por ejemplo, ya, yo te voy a prestar 100,000 bolivianos, ¿no? Yo te voy a prestar 100,000 bolivianos. Hacemos nuestro plan de pagos, ¿no? Hacemos nuestro plan de pagos y entonces ahí yo te digo, ¿no? Ahí yo te digo, yo necesito, yo necesito que tú hoy me pagues una cuota como garantía de que esto va a correr, como una cuota inicial, ¿no? Entonces ya el calendario de pagos corre a partir del día de hoy, ¿no? Puede ser como una garantía. O, dicho de otro modo también, yo necesito ahorrar, por ejemplo, a ver, yo necesito de aquí, a ver, ustedes están en el sexto semestre o en primero de complementaria, entonces tú dices en tu mente, ¿no? Hoy hay problemas de COVID, todo esto. Entonces yo necesito, cuando termine la U, van a terminar en diciembre del próximo año, van a estar regresando, quiero juntar unos 10,000 bolivianos. ¿Para qué? Para hacer una fiesta, digamos, ¿no? Hacer una fiesta. ¿Ya? O para pagar algo, a pagar algo. Entonces yo voy a decir, voy a empezar a depositar cuánto necesito depositar cada mes para poder llegar a 10,000 bolivianos dentro de 12 meses o de 13 meses, ¿no? Pero tú dices, si tu idea ha sido hoy, por ejemplo, no vas a decir hoy, ya hoy, se me ocurre la idea, pero voy a esperar un mes y recién deposito. No, ¿verdad? Entonces, tú para hacer tu objetivo, para lograr tu objetivo, pues vas a empezar depositando el día de hoy a tu caja de ahorros que te paga el 2% mensual. Entonces, yo a partir de hoy voy a colocar 1,000 bolivianos. Y así voy a colocar 1,000 bolivianos cada mes hasta que sea diciembre. Y cuando termine las clases en diciembre, en enero voy a hacer mi fiesta. Entonces la pregunta es, pues ya cuento desde el momento en el que yo tomo la decisión y no voy a esperar que pase un mes. Entonces ya voy a empezar a capitalizar desde el día de hoy,
¿no ve? Esa es la diferencia, ¿no? En cambio, en una ordinaria dirías, ya, entonces hoy se me ocurrió la idea, pero no, este mes quiero hacer Halloween, no quiero viajar por Todos Santos, no, no me conviene depositar desde hoy. Entonces, mejor desde noviembre. Entonces vas a esperar que pase un mes y recién vas a empezar. Pero, ¿qué ha pasado? Ya has perdido intereses, el interés que podías haber ganado desde el punto hoy hasta el punto fines de noviembre. ¿Ubicas? Entonces, muy importante eso, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de contrato que tú quieras estipular, ¿ya? Mucho depende del tipo de contrato. Bien. Bueno, y también dependería, disculpe, licenciado, también dependería de la posición en la que me encuentre, ¿no? Depende si es algo que yo quiero realizar o si es que me presto plata, porque si en caso yo me prestara y cuando me prestan me piden, ya no estaría contando con lo que en realidad necesito. ¿O estoy entendiendo mal? Claro, claro, esa es la idea en realidad. Pero ¿de qué depende justamente todo eso? No es tan simple como lo dices, ¿no? Depende justamente del proceso de negociación, ¿no? Para un préstamo, por ejemplo, depende justamente del valor que tú quieras colocar como pagos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo me quiero prestar, yo me presto el día de hoy, ¿no? Yo me presto el día de hoy. Y en tal sentido, pues todo depende del prestatario, perdón, del prestamista, del depende. Entonces, si su forma de amortizar es esa, pues tendrás que atenerte a ella, ¿no? De tener que hacerla, ¿no? ¿De qué depende justamente la renta? Del plazo, ¿no? Entonces él te dirá, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Él te dirá, ya, no te va a prestar sin garantías, sin nada, o sea, es tu amigo, te va a prestar sin garantías, ¿no? Entonces él te va a prestar 100.000 el día de hoy. Y te va a decir, al cabo de un año, yo quiero que me pagues el capital más intereses, que esto va a ser 110.000 al cabo de un año. ¿Ya? Pero como no me estás dando garantías, no me estás dando nada, yo tengo que tener algo que me va a garantizar que tú me vas a pagar. ¿No? Entonces, pues me tienes que dar una cuota adelantada. O sea, tú me vas a pagar cada inicio de mes. No te voy a esperar cada fin de mes. No, me tienes que pagar cada inicio de mes. ¿No? Entonces, pues ya a partir de hoy ya te hace pagar, obviamente, una cuota. Eso no quiere decir que tú pierdes capital, no, eso porque ese capital que tú le estás pagando adelantado ya resta a la deuda inicial, ¿no? Ya resta y por ende también resta al cálculo de los intereses, ¿no? Esto lo vamos a ver en cuadro de amortización, van a ver la diferencia entre amortizar con anualidad ordinaria o amortizar con anualidad anticipada, van a ver cómo va la diferencia entre ambos cuadros, ¿ya? Muy importante. Pero todo depende justamente de uno, el enfoque que le quieras dar y dos, también la estipulación contractual que tú quieras colocar. Depende mucho de eso, ¿no? Entonces, yo he visto muchos usureros que hacen eso, o sea, te piden una garantía y muchas veces tú no la tienes, entonces te piden que ya les pagues adelantada la cuota, ¿no? Una cuota adelantada. O, por ejemplo, esto puedes hacer, por ejemplo, para valorar el gasto de tu alquiler, por ejemplo, ¿no? Que tú vas pagando mensualmente, ¿no? Y es lo normal que cuando alquiles el primer mes, pues ya te pidan el primer adelantado, ¿no? Por eso se llama anticipado, ¿no? Entonces tú ya tienes un flujo cancelado, entonces tienes que valorar aquello, ¿ya? Muy importante en ese sentido, ¿ya? Bien, estas son las anualidades, estas tres anualidades vamos a utilizar, son las tres anualidades que vamos a utilizar. Y luego vamos a ver la aplicación de las mismas, que una de estas es hacer cuadros de amortización. ¿Qué es un cuadro de amortización? Pues el cuadro de amortización es el que nos ayuda a poder conocer nuestro calendario de pagos de una deuda o también armar el calendario de cobranzas, ¿no? De un crédito. Entonces, muchas veces tenemos esa debilidad. Yo quiero prestar fondos o quiero cancelar el crédito, ¿no?
Entonces, muchas veces yo no logro recalcular para ver que si me están cobrando bien o no. Con esto de la tecnología es muy fácil evidenciar esto, ya que los medios electrónicos nos ayudan a facilitar que nuestros créditos sí conozcamos el calendario de pagos componentizado, amortización de capital, interés, el importe de la cuota y el saldo de capital, ¿no? Entonces yo ya tengo una referencia, pero muchas veces yo necesito, por ejemplo, conocer cuánto es mi cuota mensual en un crédito que yo pago trimestralmente, ¿no? Entonces yo puedo ir calculando de esa manera, ¿ya? Puedo verlo de esa manera, ¿no? O armar mi propio cuadro para poder cancelar mis obligaciones, ¿ya? O poder cobrar si yo quiero prestar fondos. En tal sentido, hay tres tipos de formas de amortización. Una es el método de cuota constante o método francés. Otra es el método de cuota decreciente o método alemán. Este método de cuota decreciente también se conoce como amortización de capital fijo. También se conoce como esta, ¿no? Y el último es el método americano. El método americano tal vez ustedes no lo hayan visto, pero vamos a aprenderlo el día de hoy, que es el método de cuota creciente, ¿ya? Este es el método americano. El método de cuota constante, como su nombre lo indica, a medida que va pasando los vencimientos de nuestras deudas, pues la cuota va a ir siempre siendo la misma. La cuota va a ser la misma, siempre va a ser la misma. ¿Ya? Muy importante aquello. Entonces mi cuota siempre va a ser la misma. En cambio, en el método alemán, la cuota va a ir disminuyendo. Primero voy a pagar más, ¿no? Primero voy a ir pagando más y así va a ir disminuyendo mes a mes. ¿Ya? Eso es el método de amortización de cuota decreciente o de capital fijo. Ya la cuota va disminuyendo cada mes. Y el método americano es bien interesante. Esto, por ejemplo, aplica para bonos. En el método americano, el capital se devuelve en una sola cuota al finalizar el plazo. ¿Y qué pago anteriormente a él? Solamente interés. ¿Ya? Muy importante. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer todo esto. Vamos a hacer ejercicios de anualidad, luego vamos a hacer ejercicios de cuadro de amortización para poder apreciar cómo funcionan estos tres. ¿Alguna consulta, chicos, de esta última parte? Ya, muy bien. Entonces, pues pasemos a los ejercicios, ¿no? Vamos a empezar a hacer ejercicios porque la idea es justamente poder reforzar este punto. ¿Ya? Voy a cerrar la sesión y voy a abrir una nueva. Ya voy a cerrar la sesión, voy a abrir una nueva y vamos a ir haciendo ejemplos de cada uno de estos. Ya vamos a ir haciendo algunos ejemplos.